Gracias por su amor. Dice que el amor de Dios, no hay otro amor más grande que el que Dios nos ha mostrado. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo infinito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios, ese amor cubrirá multitud de pecados. A causa de ese amor derramó su sangre para que tuviésemos perdón. No siendo dignos, Dios nos hizo dignos siendo pecadores, porque hay pecados de comisión y de omisión, y hasta de todos sus pecados Dios nos perdona por su grande amor. Nos ha perdonado invocando su nombre en las aguas del bautismo. Nos dio esa salvación y pues gracias por su amor, porque en realidad si fueran por obras, dice el apóstol, no por obras para que ninguno se gloríe. O sea, todos somos pecadores en realidad. Hay dos clases de pecadores: pecadores que son arrepentidos, los que ya no cometen el pecado, que ya se arrepintieron, que ya prometieron a Dios no volver a cometer los pecados que estaban cometiendo en su vida. Y los no arrepentidos, también hay otras personas que siguen pecando pero no están arrepentidos. Entonces, bien dice un dicho que de los arrepentidos es el reino de los cielos, porque muchas de las veces el peor pecado es la obstinación. Ese es uno de los pecados que tampoco son perdonados, porque hay una obstinación a seguir cometiendo el pecado y a no arrepentirse, porque según ellos no son hipócritas, porque según ellos el enemigo los engaña de esa manera, pero en realidad tiene que haber un arrepentimiento en la vida, en todos los aspectos, muchas de las veces, y arrepentirse de corazón con Dios y sincerarse con Dios y pedirle perdón, porque en realidad nadie es perfecto y nadie tenemos y nadie, aunque sea, por muy religioso que sea la persona, por muy devoto como aquel hombre que oraba consigo mismo y decía, Señor, yo ayuno más que ellos, yo oro más que ellos, yo diezmo más que ellos, yo hago más que ellos. Dice que fue justificado aquel que decía, Señor, sé propicio a mí, porque él era pecador, sé propicio a mí porque soy pecador. Conociendo nuestra condición, que somos pecadores, conociendo que somos hombres y vivimos en esta carne, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo mortal? Porque por naturaleza hago lo que no debiera. Entonces aquí se deja ver una vez más la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios, que tiene la gran paciencia y benignidad que tiene hacia nosotros, porque Dios nos dio ese grande dicha, ese grande don de la salvación. Irrevocables son los dones de Dios. Dios ofreció esa salvación y es irrevocable. La salvación está ahí a la puerta de la mano. Cuando tú te quieras arrepentir, cuando tú le quieras pedir perdón a Dios, ahí está el sacrificio con el cual puede ser, invocando su nombre salvo, invocando el nombre en las aguas de los bautismos, y ahí está la oportunidad. Está vigente, sigue vigente, y aquellos que ya son salvos, pues ese don de Dios, esa grande salvación que Dios ya les dio, es irrevocable. O sea, no, nadie te la puede quitar, nadie, la salvación ya Dios te la dio, ya Dios te la dio. Dice, ahora Dios nos da leyes nuevas, la Biblia, la palabra de Dios, los mandamientos de la Biblia, las instrucciones de los apóstoles en los evangelios, en las cartas, y la ilustración y la orientación y lo que antes se escribió para que nuestra enseñanza se escribió, que está en el Antiguo Testamento, en la ley mesiánica. Todo eso viene a formar parte de las reglas
de las ordenanzas, de los mandamientos, de las instrucciones del reino de los cielos, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que fueron hechas para que nosotros anduviésemos en hechas buenas obras y todo esto, que Dios nos va a enseñar por medio de la Escritura, por medio del estudio diario de la Biblia. Pero esa salvación que Dios te ha dado, nadie te la quita. Dice que nadie arrebatará de mi mano a esas ovejas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios Jesús, el Señor Jesús, dio su vida por nosotros, sus ovejas. Entonces, pues, esta es una grande bendición, es una grande victoria, es un gran triunfo. Por eso decían en los tiempos de Jesucristo, cuando iban a ser Jesús, decía que iban a ver la salvación sus ojos. Entonces, pues veamos cómo es conformada la salvación desde ese momento, cómo es acariciada por aquellos que predicaban, porque decía Jesús dice buenas nuevas, tengo buenas nuevas de salvación. Esas son las buenas nuevas de salvación, son de salvación y de vida eterna. O sea que una vez que Dios ya te ha salvado, pues eres salvo. Tus pecados fueron borrados, fueron lanzados a lo más profundo de la tierra, del mar, y nunca más de ellos se va a acordar el Señor. Esa es una de las promesas que a la luz de la Biblia dice para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que es bautizado en su nombre, invocando su nombre, y ya eres salvo. Aunque el enemigo patalee y diga que no, tú eres salvo en el nombre de Jesucristo porque creíste. Dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Dos cosas bien importantes: creer y ser bautizado. Entonces ya fuiste bautizado invocando el nombre de Jesucristo en tu persona, ahora eres salvo, y esa salvación ya Jesús te la dio a ti. Ahora vives una vida nueva, que de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es muy diferente ser salvo a ser religioso. No confundir la religiosidad con la salvación. La religiosidad de cuatro paredes no es tanto el plan divino de Jesucristo. En realidad Jesús, los apóstoles, pues Jesús andaba al aire libre predicando en diferentes lugares, en las sinagogas, donde él fuera, ahí predicaba. En el bote arriba de la barca, a un lado de la orilla del mar, en las ciudades donde él iba, ahí predicaba, ahí a un lado del pozo, o sea, del pozo ahí con la samaritana, ahí en Samaria. No vemos a Jesús encapsulado en cuatro paredes como para decir, ni tampoco a los apóstoles, ni mucho menos a ninguno de ellos, pero sí es importante que entendamos que Jesús viene por una iglesia sin mancha ni arruga, por esa iglesia que les vuelvo a repetir, a lo mejor no son cuatro paredes, pero sí son aquellos que tienen la sana doctrina, aquellos que han conocido el Evangelio, que han conocido el plan redentivo, plan de salvación, que lo han vivido, que lo han aplicado, que siguen viviéndolo porque se siguen apartando del pecado, siguen santificándose mediante la oración. Entonces esto es importantísimo. Dios les bendiga y pues gracias por su amor, oh Dios, y el precio que ha pagado por nosotros. Vertió su sangre derramándola en la cruz, y digno es Él, digno es el Señor Jesucristo, digno de que tú le alabes, digno de que tú le sirvas, digno de que tú le ofrezcas tu vida, porque Él ofreció su vida primeramente por ti y fue capaz de dar su vida en la cruz, y Él sí la dio literalmente. Entonces pues tú le dices al Señor que le ofreces tu vida, una vida de servicio, una vida de obediencia, y de esa manera no necesariamente pues muriendo, sino pues obedeciendo la palabra, y de esa manera pues le estás ofreciendo tu vida al Señor Jesucristo. Dios te bendiga y gusto saludarte. Espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida, que sea de formación, de edificación, de
de bendición. Muchas de las veces la gente sube cosas y pues cosas que tienen mucha aceptación porque pues son desnudos, son cosas que pues el mundo ofrece, pero lo que Dios te ofrece es algo aún mayor. Pero dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si tú, hoy que estás escuchando eres uno de los escogidos, y gracias a Dios por escucharlo, y Dios te bendiga.